Ha llegado pues una fiesta anual para nosotros y para todo el mundo, bastante importante, y es claro que no podemos pasar tal fecha sin hablar de ella. Me refiero en forma clara a la fiesta de los muertos. Mañana ya la tenemos y hay necesidad pues de que expliquemos algo sobre los misterios de la vida y de la muerte. Ante todo, mis caros hermanos, ustedes ya saben muy bien que el camino es bastante difícil. Jesús el Cristo nos habló del camino secreto diciendo: angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hasta la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Thoth, viva encarnación del dios Osiris, nos legó la ciencia maravillosa de la alquimia, de la Edad Media, tal ciencia hermética pasó desde el mundo árabe hasta las tierras de Europa, y entonces por doquiera se despertó el entusiasmo por el arte hermético. En esa doctrina de Hermes está contenida, tanto en como en potencia, las claves máximas y el conocimiento puro que nos permiten recorrer el angosto camino del cual nos hablara Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo. Bien sabemos que el gran David en su pasada existencia, antes del cumplimiento de la misión que tuvo en la Tierra Santa, fue Yoshua, hijo de Nun. Indubitablemente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ciertamente, se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que tengan continuidad de propósitos, como para llegar hasta la meta. Afortunadamente tenemos el cuerpo de doctrina, los principios, los fundamentos, que debidamente estudiados y vivenciados nos permite, de hecho y por derecho propio, recorrer la senda del filo de la navaja. Aquellos que nos trajeron la doctrina siempre fueron grandes avataras
cristalizaciones logoicas, pues no es posible concebir a un mensajero que venga de lo alto, sino como una emanación o cristalización o manifestación del logos en nuestro mundo. Teniendo pues las bases, es necesario trabajar. Solo así es posible llegar a la liberación final. Indubitablemente, mis caros hermanos, la especie humana está sometida a la ley del eterno retorno. Ya lo hemos repetido muchas veces, de que cada ciclo de manifestación, cada ciclo de existencias está formado por 108 vidas. Se nos dan siempre, se nos asignan 108 existencias. Si en ellas no nos autorrealizamos, es obvio que quedamos sometidos entonces a esa otra ley citada por el gran avatara Krishna del Indostán, quien vivió hace unos 1000 años antes de Jesús. Me refiero pues a la ley de la transmigración de las almas, o metempsicosis de Pitágoras. Quienes no se autorrealizan durante las 108 existencias, indiscutiblemente deberán involucionar dentro del reino mineral sumergido hasta llegar a la 9ª esfera. Allí se vuelven polvareda cósmica, es decir, pasan por la muerte segunda, de la cual nos hablará con tanta sabiduría el gran Kabir Jesús. Después de la muerte segunda, es decir, después de la muerte de todos los elementos inhumanos que llevamos dentro, la esencia, el alma o principio inmortal, se escapa, sale a la superficie, a la luz del sol, para recomenzar la jornada, para iniciar una nueva evolución que ha de comenzar indudablemente desde la piedra, que ha de continuar en el vegetal y proseguir más tarde en el estado animal, hasta reconquistar completamente el estado humano, o de humanoide, mejor dijéramos, que otrora se perdiera. Al regresar otra vez al estado de humanos o humanoides, se nos asignan nuevamente 108 existencias. Si nos autorrealizamos en el nuevo ciclo de vida, es magnífico. Si fallamos, es obvio que el proceso se seguirá repitiendo. Y así, mis caros hermanos, así nos toca a nosotros todos autorrealizarnos o seguir vagando por el valle del samsara, metidos en esta gran rueda fatal que siempre gira 3000 veces. Es obvio que después de la vuelta última, las oportunidades se cierran y quienes no hayan logrado la autorrealización, el adeptado,
tendrán que sumergirse en el espíritu universal de vida, pero sin maestría. Tendrán la felicidad, pero sin el adeptado. Alcanzarán la dicha, pero no lograrán la autorrealización. Se convertirán simplemente en elementales del universo, y eso es todo. No hay duda, mis caros hermanos, que las 3000 vueltas de la rueda resultan dolorosas. Quienes hemos estudiado a fondo la doctrina que se relaciona con la autorrealización íntima del ser, llegamos a la conclusión lógica de que no todos los seres humanos son capaces de autorrealizarse. También es cierto y de toda verdad que no todas las mónadas o chispas divinas emanadas de entre el seno del espíritu universal de vida tienen interés en la maestría. Cuando alguna chispa virginal anhela de verdad alcanzar el adeptado, trabaja a su alma, a su esencia, y lucha por lograrlo. En el mundo vemos a muchas personas, a millones de seres humanos, que no tienen ningún interés en la autorrealización íntima del ser. Podría objetársenos diciendo que tales gentes no conocen la gnosis, el cuerpo de doctrina. Esto es válido hasta cierto punto, porque en realidad, de verdad, cuando nosotros difundimos la enseñanza por todas partes, algunos la atienden el llamado, otros permanecen indiferentes, y son desafortunadamente la mayoría. Así pues, nosotros conocemos, sabemos cuándo es que hay inquietud, anhelo. Si alguien desea ciertamente alcanzar el adeptado, trabaja. Cuando alguien tiene ese anhelo, indudablemente está movido desde sus fueros más íntimos, está trabajado en secreto, está en desasosiego. Pero ¿quién lo trabaja? Su propia chispa virginal, su real ser, porque éste en sí mismo desea alcanzar la maestría. Más repito, no todas las chispas virginales anhelan la maestría. Al llegar el día de los muertos, es necesario que reflexionemos un poco. La gran ley tampoco abandona a los que no anhelan la maestría, ni a aquellos que luchan por lograrla y no la logran. El omnimisericordioso vela por todas las criaturas y a nadie abandona. En los antiguos tiempos se dio muy especial importancia a los misterios funerales. En Egipto se progresó mucho con los embalsamamientos, con las momificaciones. No hay duda que las momias de Egipto son maravillosas. También se logró allí conservar cuerpos vivos,
no por invernación, sino por una especie de momificación. Cuerpos que pudieron existir a través de millares de años. Todavía en la tierra de los faraones. Existe bajo el suelo, ya debajo de las pirámides, o en lugares reservados y secretos. Cuerpos vivos de maestros que datan de edades de 3.000, 4.000, 5.000 y hasta 10.000 años antes de Cristo. A su tiempo esos maestros ingresarán en sus cuerpos físicos que duermen bajo tierra para surgir nuevamente a la luz del sol, tal como está escrito en el libro de los muertos, e iniciar en el mundo una nueva era neptuniano-amentina. Yendo al fondo de esta cuestión, tanto los egipcios como los tibetanos, como los aztecas y los mayas, enseñaron que es posible liberarse después de la muerte, para no regresar más a este afligido mundo. Quienes así proceden, obviamente lo hacen sin autorrealización. Pero como son pocos los que pueden autorrealizarse, es preferible siempre escaparse del valle doloroso del samsara. No es forzoso, no resulta indispensable aguardar hasta la vuelta 3000 de la rueda del samsara. Quienes anhelen la liberación pueden hacerlo, aunque no logren el adeptado, pues todos los seres humanos no nacieron para adeptos, ni para mahatmas, ni para logos. Y existe siempre una puerta de escape para los que no se sientan capaces de realizar la gran obra. Obviamente, si después del ciclo 3000 hemos de reingresar al seno del espíritu universal de vida, como simples elementales de la naturaleza, sin autorrealización ninguna. Esto, claro, en el caso de que no hubiésemos trabajado realmente. Pues entonces, preferible es libertarnos de una vez de esa rueda fatal. Así nos evitaríamos el descenso a los mundos infernales después de cada ciclo de manifestación y los sufrimientos terribles de este valle doloroso de lágrimas. Hay pues dos formas de emancipar, dos formas de evadirnos del valle del samsara. El uno, autorrealizados, convertidos en mahatmas o logos,
y el otro, como simples elementales sin autorrealización íntima. Cada cual por sí mismo debe reflexionar y escoger el camino. Al escogerlo necesitamos ser serios, porque una vez dado el paso por el camino secreto, no es posible regresar atrás. Por eso es que en los misterios tibetanos, cuando alguien va a recibir la iniciación, los sacerdotes hacen sonar sus trompetas formadas con huesos de muertos, a tiempo que se le advierte al neófito: detente, caminante, no intentes seguir por el camino que está más allá de ese umbral. Recuerda que el camino de la iniciación está lleno de lágrimas, dolores, sufrimientos. Tú puedes ser feliz con la religión que se te ha enseñado y vivir en los paraísos de la naturaleza, en las tierras de los devas, de los dioses santos, etc. ¿Por qué insistes en meterte por el camino secreto? Si el neófito, a pesar de todo, dice: nada puede detenerme, yo recorreré la senda del filo de la navaja, yo voy por el sendero de la autorrealización íntima, nada podrá desviarme. Obviamente recibirá la iniciación, mas si flaqueare, entonces tendrá forzosamente que buscar la emancipación común por el entendimiento, aquel tipo de liberación sin autorrealización. No podrá ser un sol, pero se contentará con ser una estrella. El camino de la emancipación por la comprensión no nos convierte en Dios, únicamente permite que nos escapemos como elementales para vivir entre el océano del espíritu universal de vida en forma definitiva. No es forzoso llegar hasta el ciclo 3000 de la vuelta de la rueda del samsara. Aquellos que ya no quieran vivir, los que estén desencantados de la vida, los que hayan bebido en el cáliz de todas las amarguras y que en modo alguno se sientan lo suficientemente preparados como para hollar la senda que los ha de convertir en dioses más allá del bien y del mal, pueden hollar la senda del menor esfuerzo, aquella que tan solo nos convierte en elementales o en pequeños budas elementales, aquella que nos permite regresar al seno de la gran realidad para siempre. Obviamente quienes no pueden autorrealizarse y terminan su ciclo de manifestación, normalmente deben descender entre las entrañas del abismo y sufrir mucho para poder lograr la muerte segunda. Después del abismo viene la emancipación de la esencia elemental. Esta convertida en elemental inicia una nueva evolución. Eso, naturalmente, eso que hemos de hacer
o eso que la naturaleza ha de hacer por nosotros, dentro de las entrañas de la tierra. Podemos hacerlo a voluntad, aquí y ahora, y evitarnos la bajada entre las entrañas del abismo. Si la naturaleza ha de desintegrar el ego, el mí mismo, el sí mismo, nosotros podemos hacerlo, sin necesidad de tener que hundirnos en esos abismos espantosos del reino mineral sumergido. Si hemos de quedar convertidos en elementales después de la muerte segunda, podemos quedar convertidos en elementales aquí y ahora, sin pasar por esa amargura. Así pues hay misericordia. El eterno Padre Cósmico Común, el omnimisericordioso, jamás abandona a nadie. En la muerte existen misterios extraordinarios. Quien quiera realmente emanciparse y no volver jamás, debe empezar por conocer la doctrina. Se hace indispensable disolver el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. No podría exigírsele a una criatura humana que logre la perfecta eliminación radical del ego aquí y ahora. Pues no está preparada. Pero sí puede. Cualquier criatura, si así se lo propone, si quiere emanciparse, eliminar pues el ego, el yo, aunque sea en parte. Después de la muerte continuaría el resto del trabajo. Pero, y ahí viene el pero. Si estuviésemos con la conciencia dormida, de todas maneras habríamos de regresar. Entonces, ¿cómo hacer para no regresar a este valle de lágrimas? Despertar la conciencia. Pero ¿cuándo hemos de despertarla? ¿Después de muertos o ahora? Es claro que aquí mismo debemos trabajar para despertar conciencia. ¿Existe alguna ciencia que nos permite el despertar de la conciencia? Sí existe. La hemos estado enseñando y continuaremos enseñándola a través de nuestras diversas pláticas. Quien despierte puede elegir su camino. Quien despierte después de la muerte podrá trabajar. Y si no quiere volver, no volverá. Pero, ¿cómo podría un dormido evitar el regreso, el retorno a este valle de amarguras? Imposible. Difunto será sometido a pruebas si es que no quiere volver. En primer lugar, después de la muerte, se pasa por un desvanecimiento de 3 días, una especie de desmayo, después de los cuales, pues, se siente uno reconfortado, reanimado. Si se encuentra alerta y vigilante el difunto, si verdaderamente no tiene la conciencia dormida, si verdaderamente tiene anhelo, podrá evitar el retorno a este valle de amargura. Repito, si no desea volver, será aprobado. La Madre Divina, el Padre que está en secreto, o el Padre Madre en su totalidad, pues cada cual tiene su Padre que está en secreto y su Divina Madre Kundalini, le someterán a prueba. Asumirán
ante él, por ejemplo, en un momento dado, una figura terrible, sobrehumana, con el propósito de probar al difunto. Mas este permanece firme como el acero. Es claro que saldrá victorioso. Mas esa no es la única prueba. Existen muchas otras. El difunto que no quiera volver no debe dejarse atraer por los familiares, por el apego a hermanos, hermanas, hijos, hijas, porque se perjudica a sí mismo, atraído por esos seres queridos que dejó en el mundo. Es claro que retornará, se reincorporará nuevamente. Si se quiere no volver, hay que perder todo apego después de la muerte a aquellos que dejamos en este valle de lágrimas. Después de que uno ha dejado el cuerpo, la naturaleza tiene múltiples medios, sistemas para hacernos regresar o reincorporar. Y nosotros debemos comprender. Ante todo, no está de más que ustedes sepan que después de la muerte debemos revisar la vida que acaba de pasar. Empezaremos por el último instante, por aquel que precedió a nuestra agonía. Tendremos tendencia a vivir en la misma casa donde morí, a recorrer por las mismas calles por donde otrora caminábamos. En una palabra, queremos recoger nuestros pasos. Los vamos recogiendo conforme vamos reviviendo las distintas edades de la existencia que acaba de pasar. Es claro que esta retrospección no es meramente intelectiva. Uno vuelve a vivenciar después de la muerte todos los hechos, todos los sucesos, todos los acontecimientos de la vida que pasó. Y conforme los va reviviendo, va asumiendo también el aspecto que tuvo en cada una de sus edades. Si murió anciano, se verá viejo, y después se verá convertido en el sujeto maduro, y luego en el joven, y después en el adolescente, y por último en el niño. Revivirá así toda su existencia con el propósito de arreglar cuentas, de hacer un balance sobre sus buenas y malas obras. Quiero que sepan ustedes, mis caros hermanos, que el ser está formado por muchas partes. Maestro, antes de terminar esta grabación, no queremos nosotros de ninguna manera desaprovechar el momento para hacerle una pregunta que siempre hemos tenido pues cierta inquietud. Carlos Marx negó de cierta manera con su dialéctica y su doctrina materialista, negó la existencia de Dios, la existencia de espíritu, la existencia de alma
y que cuando el hombre muere pues se acabó y no apareció por ninguna parte. Sin embargo, los físicos están demostrando a través del arte de la fotografía que ya han fotografiado pues el aura de una persona, han fotografiado inclusive egos o lo que llaman almas andando por ahí, y están penetrando dentro del mundo ultrafísico. ¿Usted qué explicación nos puede dar sobre este aspecto, maestro? Bueno, Carlos Marx era judío. Como quiera que amaba su religión en extremo, hasta el fanatismo. Se consideraba miembro del pueblo elegido por Dios, según él, entre paréntesis. Inventó un arma para destruir todas las religiones del mundo mediante el escepticismo. Esa arma fue la dialéctica materialista. Para hacer ese platillo se apartó. Le quitó a la dialéctica de Hegel sus principios metafísicos. Y así pudo elaborar su sofisma. O mejor dijéramos, toda esa serie de sofismas que constituyen su dialéctica materialista. Obviamente, por ella ha destruido muchas sectas. Sin embargo, tan solo está en el principio. El objetivo de Carlos Marx va más lejos. Es acabar con toda la religión. Los principios de esta tesis que estoy exponiendo pueden leerlos ustedes en una obra que se titula Los protocolos de los sabios de Sion. Allí exclaman los secuaces de la religión: no importa que nos toque llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo. El día en que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Carlos Marx no hizo realmente sino cumplir con los protocolos de los sabios de Dios. Mas él no era materialista. El primer enemigo del materialismo dialéctico fue Carlos Marx. Todavía recordamos la primera internacional, cuando poniéndose de pie ante los trabajadores dijo: señores, yo no soy marxista. Asombrados todos le dijeron: pero ¿cómo es posible? Si usted es nuestro maestro, ¿cómo no va a ser marxista? Y por 3 veces respondió: no soy marxista, no soy marxista. Debido a esto, vino una división de los líderes trabajadores. Desde entonces nació el mencheviquismo, bolcheviquismo, anarquismo, anarcosindicalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se dividieron en múltiples sectas políticas. Cuando Carlos Marx murió, se le rindieron honras fúnebres religiosas de gran valor. Porque este hombre jamás fue materialista. Fue un cura o un sacerdote, para ser más claro, de tipo judío. No estoy atacando la religión judía ni a los judíos, que no se nos confundan. Porque nosotros no somos secuaces de Hitler para atacar a los semitas. Únicamente estoy aclarando cuestiones religiosas. Ellos tienen la idea de que la religión judía es la única, y que está llamada a imponerse mundialmente, que toda otra religión resulta innecesaria. Allá ellos, cada cual es libre de pensar como quiera. Lo que sí no está bien es que se hubiese inventado una farsa para combatir a las otras religiones. Muy curioso resulta que en la URSS todas las religiones se han perseguido, menos una,
la judía. Esa trabaja libremente. Dentro de la sinagoga se reúnen los devotos de la religión de Moisés para estudiar el Zohar, el Talmud, la Biblia, etcétera, etcétera. Más fuera de sus religiones, ellos mismos, siendo vistos y sinceros, y hacen tragar al pueblo dialéctico materialista. Porque dicen, los gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión. Son bestias de carga que Dios ha puesto para nuestro servicio. Así pues, no quiero con esto, repito, atacar a los judíos. En cuestión de religiones hay muchos fanatismos y un fanatismo más o un fanatismo religioso menos, eso es muy común en el mundo. Estoy únicamente aclarando cuestiones religiosas. Tampoco estoy diciendo que los judíos sean perversos, ni nada por el estilo. Hay millones de hombres y mujeres que trabajan, que ganan la vida con el sudor de su frente. Niños, ancianos que merecen nuestra consideración. Jamás seríamos nosotros consejeros émulos de Hitler. Nunca caeríamos en el error hitleriano de perseguir a los pueblos. Pero hay líderes fanáticos en el campo religioso. Y de eso no tiene la culpa el pueblo judío. El Carlos Marx fue un sacerdote, es verdad. El arma que inventó la inventó con un solo propósito: acabar con las otras religiones. Así pues, la dialéctica materialista solamente puede engañar a los tontos, a los ingenuos, a los que de verdad no conozcan la ciencia de la religión, que es la gnosis. Y eso es todo. La ciencia de la religión va muy lejos. Tenemos métodos y sistemas de investigación que nos permiten comprobar por sí los grandes misterios de la vida y de la muerte. Muchos experimentos se han hecho en el campo de la metafísica. Se han tomado fotografías, por ejemplo, de fantasmas. Hay miles de documentos sobre cuestiones psíquicas. En la Sociedad, por ejemplo, de Investigaciones Psíquicas de Londres, existen multitud de documentos, de pruebas sobre los hechos, sobre los acontecimientos metafísicos, sobre las realidades que están más allá del mundo tridimensional de Euclides. Ya se logra, por ejemplo, con aparatos muy finos, basados en rayos infrarrojos, fotografiar acontecimientos o asesinatos después de estos haber sucedido. En el Brasil ya hay lentes con los que se puede fotografiar el agua. Tales lentes con un poquito de mayor perfección podrán fotografiar, pues, a las criaturas que viven en el mundo oculto sensible. También podrán fotografiarse en los cuerpos astrales, mentales, etc. La óptica está perforando, de hecho, la cuarta coordenada. Aparatos acústicos maravillosos irán asombrando al mundo cada día más. Y llegará el día en que se podrán inventar lentes y aparatos acústicos lo suficientemente fuertes como para permitir comunicar a los vivos con los muertos. Entonces las gentes que viven en el ultra, que viven en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, podrán mediante lentes especiales ser visibles y tangibles aquí en el mundo. Sus voces podrán ser escuchadas por las gentes del mundo tridimensional, del mundo físico. Cuando eso sea, cuando avance un poquito más la óptica, la acústica, será fácil establecer una intercomunicación entre los mundos. Los vivos y los muertos podrán platicar entre sí. Y esto no demora mucho, porque ya se está perforando la cuarta dimensión con lentes muy especiales. También se está perfeccionando la acústica. Y si un día es cierto, se podrá escuchar perfectamente el sonido de los microbios y descubrir hasta su modo de
comunicación entre ellos. También es cierto que se podrá escuchar los sonidos del ultra y las voces que vienen de los desencarnados. Por último, se podrán perfectamente juntar lentes ultrasensibles y aparatos especiales de audición, también hipersensibles, para platicar con las gentes de otros mundos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces se verá el universo, todo está formado por distintas dimensiones naturales que se penetran y compenetran mutuamente sin confundir. El mundo tridimensional de Euclides no es todo. Más allá de este mundo tridimensional de Euclides existe la cuarta coordenada. Y mucho más allá, que es el tiempo, y mucho más allá de esta cuarta coordenada hay una quinta coordenada, formada por el mundo molecular. Y una sexta, que es formada por algo que está más allá, dijéramos, del mundo del tiempo y de la eternidad. Y por último, la dimensión cero desconocida. Así pues, el mundo tridimensional de Euclides ya lo conocemos, largo, ancho y alto. La cuarta vertical es el tiempo. La quinta, la eternidad. La sexta está más allá de la eternidad y del tiempo, y la séptima es la dimensión cero desconocida, que es la del espíritu puro. Que se puede inventar lentes finos capaces de percibir la vida en otras dimensiones de la naturaleza nuestra. Mucho se ha descubierto ya con el mesón acá. Este se comporta fuera de las leyes del apareamiento. Se ve perfectamente que está, dijéramos, interferido por leyes de un universo paralelo. Y es cierto, la existencia de los universos paralelos está demostrada. En la cuarta vertical está el universo paralelo de la quinta. Hay un universo paralelo, claro. Y en la quinta otro, y en la sexta otro, y en la séptima otro, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos entrando en un terreno de experimentos científicos trascendentales. La óptica avanza, la acústica avanza y la comunicación entre gentes de distintas dimensiones será un hecho concreto dentro de muy poco tiempo. Entonces quedará desenmascarado públicamente Carlos Marx. Y los fanáticos ignorantes de la religión del Dios materia quedarán avergonzados ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Todavía nos acordamos de aquellas palabras escritas por Carlos Marx en una revista de París durante su tiempo. Palabras tales en donde se demuestra y declara completamente místico y además religioso. Pues entre paréntesis, era un gran rabino religioso. Dice textualmente: mediante el triunfo del proletariado mundial, crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Como ven ustedes, estas palabras no pueden ser de ningún ateo materialista, sino de un cura religioso, de un rabino, de un fanático, de alguien que quiere que su religión se imponga mundialmente y que se acaben todas las otras religiones. Así pues, es el que se deja engañar con la farsa de la dialéctica materialista, farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx. Maestro,
a través de esta disertación o esta explicación suya, pues se me ocurre hacerle una nueva pregunta que viene muy al caso. A propósito, pues, de materialismo, el ateísmo y todas esas cosas, pues los religiosos y los pastores, sacerdotes, etcétera, hablan mucho del anticristo, pero realmente nunca nos han dado una explicación exacta sobre qué cosa es el anticristo. ¿Usted nos pudiera explicar, maestro, en qué consiste el anticristo o qué es en sí, en el fondo, qué es el anticristo? Con el mayor gusto daré respuesta. Nostradamus dice: tan esperado y nunca volverá en Europa, desde Asia llegará, de la liga de Hermes ha de ser, y a los reyes de Oriente mandará. Cierto autor decía textualmente: es necesario descomponer este vaticinio en 3 cuerpos. Primero, tan esperado y nunca volverá, es un mensaje apocalíptico. La humanidad ha estado esperando al anticristo desesperadamente, ya que con él, después de él, vendrá la parucía, el retorno de Cristo a la tierra. Ese mismo autor continúa diciendo: quizás signifiquen estas palabras que las fuerzas del mal desaparecerán y se abrirá para la humanidad una nueva era sin la presencia maligna. Además, este verso está curiosamente calcado del capítulo 17-18 del Apocalipsis, donde dice: y la bestia que veo era y no es. Continúa el autor diciendo: de la liga de Hermes ha de ser. Si el anticristo es encarnación satánica, debe ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que se divinizará, es decir, que llegará a tener poderes casi divinos. Pues, aunque tenga en sus manos las posibilidades de Satanás, el anticristo será un hombre con todas sus limitaciones. ¿Qué se sabe de él? Que ha nacido y que vendrá con su inmenso poder a asumir el papel destructor máximo. El papel de destructor máximo. ¿Dónde ha nacido? En Asia, probablemente en Asia Central. ¿Qué hará hasta los 18 años en que inicie su vida pública? Nostradamus nos lo dice: estará en un centro hermético perfeccionando su poder innato. Hermetismo, dice Nostradamus, liga del gran Hermes. Se trata aquí de Hermes Trismegisto, del Hermes de los misterios egipcios, creador, según la tradición, de la ciencia secreta. Las teorías esotéricas consideran que Hermes Trismegisto fue el ser humano que se acercó más a la divinidad y solo fue superado por Cristo, que logró el paso total, porque si bien era hombre, era persona divina. La escuela de Hermes es lógicamente espiritual, lo que no sería compatible con la obra del anticristo. Pero si Nostradamus asegura que el anticristo nacerá de la liga del gran Hermes, o sea, de los grandes herméticos, debía tener una razón poderosa para decirlo. Continúa el autor del citado párrafo diciendo: en efecto, cada mago trata de intentar la prueba máxima, la del acercamiento absoluto de Dios. Lógicamente todos fracasan, pero algunos logran resultados sorprendentes. Si el hermetismo es de carácter espiritual y la negación del espíritu reside en el anticristo, ¿cómo se puede entender la idea de Nostradamus? Los investigadores franceses Saint-Yves y otros nos dicen en sus respectivos trabajos que después de un cataclismo que barrió con una civilización atlántida muy avanzada, donde existía para los iniciados supremos el secreto de la inmortalidad, los detentores del conocimiento se instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y desde allí estos hijos de la inteligencia de fuera se dividieron y tomaron sendas opuestas. Los espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado Agartha o Agarthi, mientras que los satanistas lo hacen desde otro llamado Chakra. Los primeros habrían creado espiritualmente a grandes iniciados, como por ejemplo Mahatma Gandhi, y los segundos dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del
Se ha estado hablando en diversas épocas de los últimos 30 años de los superiores desconocidos, que serían los rectores en sus dos frentes de todo lo sublime y de todo lo perverso que le haya ocurrido a la humanidad. De Asia aparecerá en Europa y reinará sobre todos los reyes del Oriente. Debe entenderse en forma invertida, o sea, que dominará primero en el Oriente, donde ha nacido antes de emprender su guerra contra el Occidente, es decir, entre sus 18 y sus 32 años, más o menos. Digamos, para finalizar este punto, que Nostradamus nos da, a través de distintas centurias, todos los antecedentes cronológicos, con fechas siempre astrológicas, de la llegada del Anticristo, y que son 1963, 1 de abril, nacimiento de la bestia en el Asia Central. 1972, inicia su acción bélica Arabia. 1981, inicia su vida pública la bestia. 1996, la bestia invade el mundo. 1999, muerte de la bestia y triunfo de la cristiandad. Este último año, por el reino del sol, vendrá pues una edad de oro para la tierra. Desarrollamos algunas de estas fechas en la centuria 1072, una de las más enigmáticas. Dice Nostradamus: 1999, 7 meses después, del cielo bajará un gran rey del horror y resucitará el rey Anguleme, y después una guerra hará el mundo mejor. Séptimo mes, 7 meses después de este año de 1999, ¿y quién vendrá? Un gran rey de horror, pero además un rey que bajará del cielo para resucitar no a los muertos sino a los justos, a aquellos que el Apocalipsis señala como no habiendo adorado a la bestia y hayan perdido la vida por haber rendido testimonio de Jesús. Y como ya lo vimos, el rey Enrique el Grande es para Nostradamus símbolo de la mejor actitud cristiana de todos los tiempos. Este gran rey podría ser Cristo, a quien Nostradamus no se atreve a nombrar. Es la clave de la fecha y se pueden hacer estas deducciones. Así, mis queridos hermanos, el autor de estos párrafos